8:38 en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio con el presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba. Gonzalo, uno de los temas que quedó pendiente con el doctor Córdoba, hablaba de los problemas estructurales que no han tenido cambios. Y esto es una cosa muy importante. Hoy el país empezará a mirar, a poner en perspectiva también un informe importantísimo sobre el gasto en la región que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha preocupado por ver el tema del gasto en la región. El Ecuador, con Trinidad, Tobago y Uruguay, está entre los países que más gastan en la región. Trinidad, Tobago y Uruguay, 35% del PIB se va al gasto. ¿Cómo debe ser la estructura de un gasto para que sea equilibrado? Si estamos hablando de una crisis y vemos que hay, bueno, sí, contracción en la economía, unos dicen no, recesión, contracción, se está discutiendo, pero deflación sí que hay. ¿Y cómo controlar ese gasto siendo austeros, sin afectar socialmente? Es decir, manejar esos equilibrios es un tema harto difícil, pero también hay que poner atención en los próximos días a las cifras comparativas que nos va entregando el BID en este importante análisis sobre el gasto público en la región. Porque del gasto público en países que se acostumbraron, como se acostumbró en la última década del Ecuador, a depender del Estado, todo con el Estado, negocios con el Estado, empresas privadas con el Estado, construcción, en fin, todo girando alrededor del Dios Estado, y cuando el Dios Estado se le acaba dinero, la cuenta bancaria, reclamamos diversión. Entonces, bueno, por ahí podemos tal vez hablar algo en los próximos minutos. Pues simplemente, qué buena la referencia de este artículo, porque nos hace sino ratificar lo que habíamos estado hablando hace un momento, que lo que se debe tener cuidado es en el gasto, cómo se gasta, a quién se dirige ese gasto, la calidad del gasto, y de la cantidad del gasto, y que tiene que ser un gasto productivo. Poníamos el caso de los hogares. El gasto en consumo inmediato no hace posible que ese hogar se componga, sino que más bien se complique. Y si el Ecuador es uno de los que más gasta, es una demostración de que fueron 10 años mal gastados, para poder decirlo de esa forma. La corrección de este tipo de parámetros no se logra fácilmente. No se logra fácilmente. ¿Qué tipo de medidas de conjunto debieran complementar unas a otras para conducir hacia una política de Estado? De austeridad. Del gasto. De austeridad. Bueno, el presidente ha hablado de austeridad. Sí, pero vamos haciéndolas efectivas. Pero hay que, si nos vemos por cualquier ciudad que vaya, usted ve una cantidad de construcciones con la banderita del gobierno anterior, ¿no? Esto es como decir, así estoy gastando. Pero ¿para qué? Entonces, hoy, no solamente tiene que ser un plan económico como el que se está mandando, como es el que se está emitiendo, sino un plan que conduzca a la productividad, que conduzca a acciones que hagan factible el de que haya una política fiscal, por ejemplo, efectiva, el de que lo que tiene que ver con todo lo que tiene que haber en el país de austeridad se haga una realidad, para que se superen los problemas del país. ¿Cuál es el principal problema de acuerdo a la población? Es el problema económico. No solamente del país, sino el problema económico de los hogares. El segundo es el problema consecuente del desempleo, del subempleo, de la insuficiencia de recursos para que la familia pueda afrontar su situación diaria. Ahora hay una realidad que queremos poner sobre la mesa. La semana pasada una marcha del FUD, con todo el derecho, por supuesto, tener su punto de vista en las calles, naturalmente, sobre lo que está pasando. Sin embargo, ellos no están satisfechos con el camino que ha tomado el gobierno. Dice que no, que el aumento de la gasolina súper. En cambio, otros analistas dicen, pero tenemos que ir hacia un sinceramiento de los subsidios, porque esto está agotando la economía. Todo este tipo de conjunto de cosas no se hacen fácilmente ni de la noche a la mañana, ni necesariamente abonan a lo que hablábamos hace un rato, la popularidad de un gobierno. A veces hay medidas que pasan una factura política en materia de popularidad, en materia de credibilidad de un gobierno. Pero algunas de ellas son necesarias. ¿Cómo hacer una combinación sabia y adecuada para procurarse gobernabilidad, para evitar que se desgaste más el tema de la imagen, pero hacer lo que debe hacer en el camino correcto hacia mantener la economía estable, sana? El gobierno, por ejemplo, cree que hay un plan económico, que nos ha dicho Richard Martínez. Tenemos un plan y este es un plan.
Otros analistas económicos nos dicen, no hay plan, todavía no se revela. Pero bueno, un poco Pero esta hay un visión de asunto. conjunto. Si bien es cierto que la popularidad, la aprobación del presidente, que como la primera expectativa lo llevó a situaciones del 77% de aprobación, hoy está en 44.6, o sea que casi igual con lo que terminó el presidente Correa, después de haber tenido semejante aprobación durante 10 años. Tómese en cuenta que ese nivel de aprobación, en comparación con la que tienen los presidentes de Latinoamérica, es muy superior. Entonces, no tiene que sentirse como que no tiene el apoyo popular. Sí lo tiene. O sea, ¿es suficiente el apoyo que tiene Es garantía, Ya. es garantía ese apoyo popular para tomar medidas, para tomar decisiones. Doctor Córdoba, ¿cuáles son los mayores problemas que dicen tener los ecuatorianos en contraste con una coyuntura? Estamos próximos a unas elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son los problemas de la gente? ¿Y qué está mirando algo de las elecciones? Esa es otra frustración. Que 73% de la población diga que no le interesa o le interesa poco el momento político y electoral que se viene en marzo. Eso es consecuencia de que los políticos no le han dado la solución al país en los años anteriores. Primero con políticos que trabajaban, que no podían hacer, aquellos que podían hacer algo no lo lograban porque había el peso del dominio del gobierno. Con un Congreso, con una Asamblea Nacional, con más de 100 elementos que venían de una votación que incluso a través de la distribución del sistema electoral no era la que representaba la verdadera vocación democrática del país. Por lo menos no era proporcional. No era inflada proporcional. en razón de los votos de la ciudadanía. Y si eso, para contener el poder. Y si eso, el Consejo Nacional Electoral actual transitorio quiere cambiar, muy bien. Pero parece que no lo va a corregir a esta parte, ¿no? Bueno, él dice que no la va a corregir el Congreso porque no puede hacerlo, porque tendría que haber un año de anticipación. Pero tal vez para las elecciones siguientes. Para las elecciones siguientes, que son el año 21. Correcto. Entonces, pero también tiene que tomarse en cuenta que todo eso hace que la población se manifieste desinteresada. Usted hablaba del 72% de personas. 73%. Que no les interesa. O les interesa muy saben, poco. De las elecciones para prefectos, alcaldes, son elecciones Ahora, importantes. dice la población, ¿cuáles son los planes de gobierno? ¿Cuáles son los movimientos que van a participar? ¿Qué candidatos son? Hay una tendencia, y yo no quiero irme en contra de ningún candidato, pero hay una tendencia de renovación sumamente grande. Hay una tendencia de que se tiene que probar a gente que ahora puede demostrar de que sí tiene la capacidad para poder manejar un consejo municipal, una prefectura en general. Pero para eso también se debe hoy, faltando tantos meses hasta marzo, de que haya una instrucción muy grande. La población quiere saber, ni siquiera sabe cuándo mismo es lo que se van a hacer las elecciones. Una buena instrucción. Esto de que se quiere hacer la revisión ¿cómo se llama?, del patrón electoral, eso sí se lo pueden hacer de inmediato. Para que no vote 1 millón de muertos, pues, ¿no? Para que haya... Limpiar el padrón, pero hay que hacerlo técnicamente, ¿no? Claro. Eso tiene que hacerlo, político, pero tiene que limpio. hacerlo técnicamente. Claro. Entonces, yendo a los problemas, pues, A ver. fuera de este problema económico nacional y de hogares, el problema del desempleo y subempleo. Tercero, el de la corrupción. La corrupción antes pintaba con 2, 3, 5, 6 puntos, ahora con 15 puntos de preocupación. Que si sumado a lo que es del económico, desempleo y corrupción, y subido también, y con el de la migración extranjera, que tiene 11 puntos de peso en toda la problemática. Claro, esto se siente particularmente por la coyuntura reciente. Sí, pero es claro, lo que está viviendo. Es lo que le preocupa a la gente. Pero lo que está preocupándole a la gente. Solo esto, y en la inseguridad y delincuencia, viene el 70-80% de la preocupación. De las preocupaciones. Entonces, podríamos entrar. Problemas económicos, que tiene que ver con el manejo del gobierno, la capacidad de la población para poder desenvolverse suficientemente con una economía pues que sea sostenible, el problema del desempleo, de la corrupción, de la migración extranjera, de la inseguridad y del manejo del gobierno. Eso hace simplemente el cuadro claro de qué es lo que la población quiere que se resuelva. Lo que viene después con el problema de la frontera que ha disminuido,
la cuestión de servicios básicos, la libertad de expresión, que ahora ya no la considera un problema, tiene 0.6% de preocupación. O sea que hay más libertad para poder hablar y para poder, a través de los medios de comunicación, lo que nosotros siempre decimos, hacer práctica la democracia. Claro. ¿No? Ahora, claro, también espera la población de que el gobierno y todos los entes que forman parte de lo que es el Estado demuestren de que sí quieren cambiar. La justicia tiene que en el país saber recuperarse, de que sea una justicia que ponga a aquellos que deben estar donde en la prisión o lo que sea, que llegue a eso. Una cuestión que leía hace un momento la señora periodista, que decía que se está exigiendo de que se pidan disculpas públicas. ¿Por qué no se lo hace eso? A mí a veces me apena tener que mencionar cuestiones que tienen que ver directamente con nosotros. Fuimos objeto de una persecución, de un acoso que llegó a nuestra empresa, que nunca dejó de trabajar, nunca dejó de pagar puntualmente a sus empleados, pero en una situación mucho más difícil. Y en una situación familiar que yo no quisiera que pase jamás. Ninguna familia lo que nosotros pasamos. Con la enfermedad, con la ausencia de los hijos. Y estando en la semana anterior conversando con algunas personas que directamente están en la parte de la justicia, decía, esto de las disculpas públicas, aprendamos a exigir a las personas, que aprendan, y las instituciones, que cuando cometieron errores, aprendan a decir, disculpe. Una disculpa es suficiente. Hoy en la Casa de la Cultura 17:30 va a haber un acto simbólico de pedir disculpas públicas, caso Loluncoto, caso Libertad de Expresión, sí, que con el aval de la Defensoría del Pueblo se va a hacer. Y los mismos jueces y las mismas personas, no quiero decir jueces, con las que hablábamos la semana pasada, decía, ustedes deben exigir una disculpa pública, porque es lo mínimo que puede hacer. Y no la premiación, pues. ¿Cómo le parece que quien denuncia en forma inconstitucional, en forma tal que ni siquiera vale la pena mencionar su nombre aquí, sea premiada? Ah, no, pues, el cuerpo diplomático está a las órdenes. Escoja donde usted quiera irse. Bueno, también yo creo que sí vale la pena que alguna vez en el país se respete a las personas y a las instituciones y se tenga la suficiente valentía de decir públicamente, disculpe, me equivoqué. Eso hace que el pueblo ya no se sienta frustrado, ya no se sienta pues desesperanzado, sino que recupere y recobre su optimismo. La confianza en la esperanza. La confianza. Sí, claro. Bien, muchas gracias por ilustrarnos con estos datos de coyuntura, de lo que está pensando la gente, los problemas del país, la popularidad del gobierno, con el presidente de Sedatos, doctor Polibio Córdoba. Muy gentil, buen día. Gracias. Este fue el segmento de opinión en el noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira.